Es precioso poder llegar a tu hogar y poder compartir contigo un tiempo tan especial como este. Sobre todo porque queremos compartir exactamente la preeminencia del amor de Dios, que es un distintivo en tu vida y en la mía. Y por eso hoy yo quiero invitarte que junto conmigo podamos disfrutar de este tiempo en la presencia del Señor, sabiendo de antemano de que Dios mora dentro de nosotros, y orar pidiéndole al Señor que sea Él tratando con cada una de nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que te unas conmigo para poder escudriñar una porción fascinante, poderosa, sobre el verdadero amor como distintivo en la vida del Hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de poder llegar a cada hogar, cada vida, y con este mensaje poder dejar esa parte esencial de ti, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos, y en aquellos que en el proceso van llegando a tomar decisiones cruciales en su vida para reconocerte como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, para que estas palabras puedan calar en lo más profundo de nuestro ser y producir el impacto de transformación por el cual tú las has enviado. Y ahora, Señor, nos preparamos para escuchar tu voz. Habla, Señor, a nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, mi hermano, es importante hablar sobre lo preeminente del amor. Y para eso quiero invitarte a ver una descripción precisa del genuino amor de Dios como una evidencia del nuevo nacimiento. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 en adelante, encontramos un escenario de familia donde los hijos y los padres se unen para conformar el propósito por el cual Dios le coloca en la tierra estratégicamente desde sus hogares. Y por eso quiero hablar contigo sobre esto. Y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 12, hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por obra de Jesucristo. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Y esta expresión, no améis al mundo. Aquí les escribo porque conocen al Padre. Y padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Y jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Esta expresión nos lleva a entender cómo la armonización entre padres e hijos puede lograr llevar al propósito de la extensión de nuestras generaciones en la tierra. El versículo 15 declara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos de antemano que la familia es el núcleo estratégico donde aprendemos a madurar nuestro carácter. Y el mundo, con su sistema ideológico, con sus contravalores y todos los aspectos que encierran su filosofía de vida, nos puede llevar a una confrontación que no logra atinar en cuanto a las necesidades verdaderas en el sistema familiar. Cuando pensamos en la familia, tenemos que verlo desde dos perspectivas: la familia en la fe y la familia nuclear o la familia natural. Y dentro de ese orden, cada familia debe de ser estructurada en la misma base, la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a guiar a nuestros hijos desde pequeño en el conocimiento de la palabra, ligado a nuestra forma de vida, ellos serán impactados no por lo que le decimos, sino por la demostración del fruto del Espíritu que está en nosotros. Por eso en este tiempo es importante señalar que de las cosas positivas que sacamos son varias, pero una de ellas es que podemos tener tiempo de calidad con nuestra familia. Es un tiempo de calidad con nuestros hijos, es un tiempo de calidad con nuestros padres, porque es una oportunidad para nosotros demostrar cuánto amamos al ser humano que Dios ha puesto en nuestros lugares. Entonces, en ese sentido, debemos de reinterpretar todos los aspectos vinculados al mundo. El verso 14 nos lleva a esa cláusula introductoria y nos dice: os he escrito a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio. El fundamento de nuestra fe establece que de generación en generación los padres pasarán los principios eternos a los hijos. Esa es la forma y el modelo que la nación de Israel siempre había conservado. Y recuerdo Deuteronomio que nos hablaba de que la palabra había que predicarla o enseñarla cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Esta palabra tiene que guardarla también en tu corazón. Y veo que la intención era que del corazón produciera en nosotros una transformación que dominara nuestros malos deseos y nos acomodáramos al principio eterno del Padre. A la luz de esto, la realidad es que el tiempo que vivimos no nos concede a nosotros la oportunidad de enfocarnos en Cristo, a menos que regresemos a la fuente de Dios, su palabra. Y por eso el conocimiento de Dios no solamente es un conocimiento que marca nuestra manera de pensar, sino más bien que es un conocimiento experimental, es un conocimiento interno que se evidencia con nuevos actos en nuestra manera de vivir. Dios es un Dios eterno y por lo tanto lo temporal no puede lograr tener el protagonismo en nuestra vida, sino la parte esencial de lo que nosotros representamos, el reino de Dios en la tierra. Y por eso observa conmigo que el texto dice: padres, le escribo a ustedes porque habéis conocido lo que es el Dios verdadero desde el principio. Y esta expresión nos dice que hay un compromiso, una responsabilidad. Los padres somos responsables de modelar el carácter de Cristo a nuestros hijos. Y si decimos que hemos conocido a Cristo, entonces tenemos que evidenciarlo con nuestras palabras, pero también con nuestro carácter, nuestras motivaciones y acciones. Por eso hoy quiero hablarte de que en realidad vivimos tiempos de dificultades, pero debemos de aferrarnos a la idea de que en medio de esa dificultad yo soy responsable de modelar a Cristo. Soy el responsable de poder instruir, no solamente desde una plataforma emocional y mental, sino también una plataforma de sensaciones, de sentimientos y de principios eternos. Y cuando yo hago esto, resulta que mi familia comienza a recibir los beneficios de esto. Y cuando el fundamento en que descansa la generación está basado en esto, hablamos de una continuidad de nuestro legado. Hablamos de que descansa en nuestros hijos. Y es lo que continúa diciendo: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí hay tres elementos, ¿verdad? Primero, sois fuertes. Luego la palabra permanece. Y luego entonces hemos vencido al maligno. Dentro del contexto importante, no habla de un vencer con nuestras propias fuerzas. No habla de que un joven, porque es joven, está habilitado para luchar contra lo espiritual y destruir lo espiritual. Está hablando exactamente de el proceso que vive un hijo de Dios cuando asume su identidad como tal y comienza a vivir responsablemente la vida de Cristo en su entorno familiar. Por esa razón es que muchos de nosotros no logramos hacer las cosas que Dios espera, porque el fundamento en que descansan las generaciones está basado en la palabra de Dios. Ok, entonces yo digo, espérate un momento. Analicemos por un instante lo que está aconteciendo a nivel global. Veamos cómo piensa la gente, veamos cuáles son las informaciones protagónicas que controlan las esferas de la comunicación y luego regresemos al descanso y regresemos a la seguridad de la palabra de Dios. Regresemos a encontrar en ella no solamente el verdadero ejemplo, consejo, sino también un alimento que solidifica nuestra estructura de fe y que nos afirma en nuestros pasos en el camino que llevamos en la tierra. Así que esta palabra de Dios que se transfiere en nosotros de generación a generación, primero es la que nos garantiza la verdadera autoridad. Eso quiere decir que yo no tengo autoridad fuera de la palabra.
Y este es un problema delicado porque mucha gente logra tener popularidad, mucha gente logra tener un gran discurso, muchas personas logran tener dominio escénico de las cosas o influencias en aspectos relacionales, pero si tú no tienes autoridad en la palabra, no tendrás autoridad en cuanto a los asuntos eternos y los asuntos de la fe. Así que mi autoridad descansa en que yo me acomodo y yo camino de acuerdo a la palabra. Mi autoridad está ligada a Cristo y su palabra, no a mí. Yo no soy una autoridad en mí mismo. Yo soy una autoridad cuando en el nombre de Jesús opero en la espiritualidad y en la asignación que Dios me ha dado. Mi autoridad está ligada a la esencia misma de Dios. Yo no puedo tener autoridad fuera de Dios y menos fuera de su palabra. Yo puedo aparentar. Acuérdese que el religioso camuflajea su vida y se vuelve en una atmósfera religiosa de espiritualización. No le digo espiritualidad, espiritualización. Y en la espiritualización yo puedo aparentar que soy un hombre espiritual, pero en el fondo, si mi palabra no está fundada en la palabra de Dios adecuada correctamente, entonces yo estoy pervirtiendo la vida espiritual de aquellos que me siguen. Y eso es importante porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Sin la palabra no podemos fortalecernos, sin la palabra no podemos tener dirección, sin la palabra no podemos tener sentido, ni siquiera propósito. Sin la palabra no estaríamos escuchando lo que Dios espera de nosotros en un momento determinado. La palabra es nuestra guía. La palabra no solamente es un alimento sólido que se va adquiriendo destreza a medida que la rumiamos en nuestra mente y nuestro corazón, sino que ella nos sostiene en medio del caos. Así que cuando la gente te dice corre, huye, entonces Dios me está diciendo afírmate en Cristo. Cuando la gente me está diciendo terminó todo, no hay esperanza, entonces pensamos y escuchamos la voz de Cristo decirnos no tema, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si yo dije que voy a preparar lugar para vosotros, es porque yo lo voy a hacer. Así que no tema lo que te pueda hacer el hombre. Esta palabra es la que nos permite a nosotros permanecer fieles a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, me llama mucho la atención esta expresión que está en Primera de Juan, donde el texto declara, habéis vencido al maligno. En ese sentido, no he vencido al maligno en fuerzas humanas. No es por la adquisición de recursos materiales, no tiene que ver por la fama, la elocuencia de nuestras palabras. Hemos vencido al maligno mediante la palabra guardada y nuestra fe intencional y activa en lo que la misma ha declarado. Cuando yo veo esto, veo que mi victoria está en la victoria de Cristo. Veo que lo contundente de esta realidad es que Él me ha colocado en una posición en Cristo, y estando en Cristo sentado en los lugares celestiales juntamente con Él, yo puedo tener esa madurez espiritual producida por el ejercicio de mis sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Y cuando yo me paro y vivo de esta manera, entonces el mundo quedará en una medida muy baja, porque yo caminaré sobre el estándar de los principios del reino y no los estándares de un mundo que está a punto de ser colapsado. Esa es la parte en la que un hijo de Dios tiene que asumir su identidad. Es la parte donde un hijo de Dios tiene el compromiso de vivir de acuerdo a los designios de su Padre. Por eso vea conmigo el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo quiero leerlo en esta versión porque me impresiona esta versión sencilla, pero bien interesante. Dice, no sigan amando al mundo, ni a lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Eso es interesante. Aquí el mundo, la palabra cosmos, encierra un mensaje poderoso, porque amar al mundo implica desplazar a Dios de nuestro corazón. Pero dice, no sigan amando al mundo. Me gustó esa versión porque me está diciendo que yo sí he amado al mundo.
Me dice que yo nací en el mundo y que yo fui conducido en el mundo hasta que tuve un encuentro personal con Cristo y entré en un proceso de transformación. Si yo no permito que el Espíritu Santo y la palabra de Dios cale a mi vida, yo seguiré conformándome al mundo. Y por eso la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino que nuestro proceso es ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es que en la renovación de nuestro entendimiento por la palabra podemos darnos cuenta cuál es la razón de ser de cada uno de nosotros. Podemos observar que Dios, que tiene control, terminará concluyendo con una majestuosidad gloriosa en una venida triunfante del Hijo de Dios, el Cristo persistente y eterno, que viene a establecer su reino y que nosotros estaremos, como dice Pablo, reinando juntamente con él. En esa expresión, un hijo de Dios se sostiene. Por eso es que estamos diciendo: yo antes amaba al mundo, yo debí de vivir conforme a lo que me había moldeado, pero ahora yo no puedo vivir de acuerdo al molde del mundo. Yo tengo que salir de este molde porque hay algo en mí que está produciendo en mí una transformación. Y esta transformación es producto de una eventualidad producida por el poder de Dios en mi vida. Amar al mundo implica también haber sido moldeado con una mentalidad mundana. Una persona con una mentalidad mundana no opera de acuerdo a los principios, sino que todas las cosas son muy livianas y ligeras y asume las cosas así como de repente. Es muy impulsivo, es muy emocional, no tiende a reflexionar las cosas, y cuando un hijo de Dios actúa de esa manera se vuelve torpe, se vuelve, digamos así, una persona sin entendimiento. Pero amar al mundo en este sentido va a implicar siempre enfocarse en lo temporal y pasajero de la vida, y no en las cosas que Dios quiere que enfoquemos nuestro corazón. Y primera de Juan capítulo 5 verso 4 y 5 y también el verso 10 encierra esta verdad. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y así que ahorita vimos que los jóvenes fuertes vencen al maligno. Y ahora vemos que todos nosotros, los jóvenes y los padres, vencemos al mundo, y vencimos al mundo por medio de nuestra fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es aquello que Dios trae como sustancia a tu vida para poder impregnarte, y conforme a la medida de fe que Él reparte a cada uno, hacer que cada día vayamos aumentando nuestra calidad de fe. Esta fe activa, que también no solamente es activa, es permanente, y no solamente es activa y permanente, también viene de Dios a nosotros. Es una fe que aumenta en la medida en que nos exponemos a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y oírla acompañada con fe. Y esta fe es la que vence al mundo. O sea, el mundo está estructurado para producir incredulidad a las cosas eternas, a las cosas divinas, pero para producir credulidad a las cosas pervertidas, a las cosas incorrectas y a las cosas de las tinieblas. Mire qué interesante. Yo le puedo decir: si apareciera una persona ahora mismo con un maletín y una corbata negra y una camisa blanca y un smoking, estaría bien uniformado, y se para y dice que la mezcla de un ovejo con una gallina producirá el impacto de hacerte una nueva persona, todo el mundo buscaría la oveja y la gallina y la mata inmediatamente, y hasta se atreve a hurtarla del vecino con tal de combinar la gallina con la oveja y luego hacer la fórmula mágica para convertirse en una persona espiritual o superior. Pero la realidad es que el mundo está preparado para creer eso. Si aparece alguien y dice: yo encontré la fórmula, el secreto de la eternidad, todo el mundo quiere ir allá, porque todo el mundo quiere creer lo que está ligado a la mentira, porque el mundo está sujeto a una realidad de pensamiento que está operativamente ligado a las tinieblas. Y como el mundo está ligado a las tinieblas, y el príncipe, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo, el mundo está bajo una
una operatividad engañosa y por lo tanto crea la mentira en vez de creer la verdad. Pero cuando yo me aferro a Cristo, entonces hay una garantía, y es que la fe viene por el oír la palabra, que es impregnada en mi espíritu, que penetra hasta lo más profundo de mi ser. Así que la palabra exactamente nos enseña que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué nos dice el verso 16? El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y oiga esta palabra, todo lo que hay en el mundo, todo es un absoluto. Todo lo que hay en el mundo, o sea, operativamente la palabra cosmos, los deseos de la carne, aquí te comienza a indicar ahora estos elementos que juegan un papel protagónico en el mundo. Los deseos vinculados a la carne, los deseos vinculados a la lujuria de los ojos y los deseos vinculados a la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Son alimentados por el mundo, son estimulados por las cosas del mundo. El mundo está diseñando entretenimiento, diseñando aspectos sensuales que nos muevan a participar en un asesinato en una película, a participar en el pecado de una promiscuidad dentro de un escenario de televisión. El mundo está haciendo cosas que son diseñadas o creadas opuestas al propósito de Dios. Y mira qué pasa con esto. ¿Cuánto de nosotros estamos cargados por la palabra? En este tiempo nos hemos entretenido con el Netflix, todos los tipos de medios que existen, y duramos horas y tenemos que venir delante de Dios y decir: Señor, perdona mi pecado, porque yo me he llenado la mente y el corazón de cosas que no son tuyas, y al final lo que yo estoy comiendo, eso es lo que me voy a convertir. Y mire, quiero confesarte para que tú sepas que yo estaba viendo una serie de esa del FBI, de esas cosas. Me interesa mucho, como fui militar y todo eso, pero yo quiero ver los esquemas de pensamiento, estrategia, de cómo planifican. Y esa serie es tan interesante, malévola pero interesante, que al final hasta me soñé que yo estaba haciendo planificación de estructura de pensamiento, de cuidar, de hacer aquello, como una forma de conducirse en el mundo. Y cuando una persona se deja llevar de esto, al final termina su corazón atrapado. Yo tengo que regresar a la palabra, tengo que venir y predicarte a ti. Es mi mayor compromiso, el predicarme a mí mismo, el poder confrontarme yo mismo con la verdad. Lo que el Espíritu ha puesto en mí para decirte hoy es lo que Dios me está diciendo a mí mismo, para que yo pueda caminar en el orden de lo establecido por Él. Así que los predicadores, los pastores, los líderes que estamos comprometidos con la palabra, somos confrontados porque ella es de doble filo. Ella va a cortar aquí y va a cortar allá. Ella va a entrar y penetrar en cualquier estructura, y cuando te descuida te corta. Por eso es que estamos todo el tiempo sangrando, porque mientras más desalineados estamos, más duro nos da la palabra de Dios. Todo lo que se convierte en un incitador de los deseos sensoriales y que apela a la concupiscencia está ligado al sistema del mundo. Y me gusta esta versión. Y dice: esto es lo malo del mundo. ¿Qué es lo malo del mundo? Querer complacer los malos deseos. Eso es lo que hace el mundo. Complace los malos deseos. Y de hecho, te da ideas de cómo complacer tus malos y mis malos deseos. Dice: dejarnos atraer por lo malo que vemos. O sea que de repente nos lleva cautivo a la forma de cómo se conducen otros. Y tercero, y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. La vanagloria, ¿no? Cuando el mundo entonces oferta esto, nos lleva a una trampa. Todo lo que alimenta el ego y la ambición corrupta del alma está alimentado por el sistema del mundo. Y por eso quiero que entendamos esto. O sea, el mundo como lo conocemos ha recibido un impacto global, algo que la iglesia no estaba preparada, porque la iglesia no esperaba algo así. Y la iglesia ha entrado en un estado de pasividad y de consulta interna, donde la gente no sabe cuál es la dirección que debe tomar. Yo creo que hay que regresar a la palabra.
todo lo que atenta contra el bienestar del ser humano e intenta restarle valor a la vida, tiene que ser vuelto a ser valorado por la palabra para poder decir no a las cosas que no son de acuerdo al propósito eterno. Así que nosotros somos atraídos, somos influenciados por los sistemas de la tierra con la intención de que pequemos. Por eso cuando la Biblia nos habla de que nosotros debemos despojarnos de todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, ¿cómo declara el viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Observa aquí, ¿cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Yo no sé si a ti te pasa, puede ser que tú nunca has pecado, es posible que tú nunca hayas cometido un error en tu vida, posiblemente tú eres una persona perfecta que está prácticamente casi en la gloria, pero yo soy un ser humano común y corriente que experimento cambios y retos en mi vida todos los días y veo al mundo como algo que muchas veces se vuelve un atractivo. Así yo defino la tentación. Atracción a la carne es una invitación a hacer lo que la carne dice que quiere que haga. Pero cuando yo opero en el espíritu, se me olvida entonces todo lo que tiene que ver con la carne. Entonces aquí dice que todos esos malos deseos. Entonces la tentación proviene de los 5 sentidos. Los 5 sentidos son usados para poder conectarnos con la tierra y con lo almático. Los 5 sentidos, la vista, el tacto, el oído, etcétera, están conectados con lo que nosotros llamamos la concupiscencia, que es esa capacidad inherente, profunda de pecar. Es la inclinación de la naturaleza humana llamada caída. En ese sentido somos atraídos por las mismas áreas. Todos. Así que tú eres atraído de una forma y yo soy atraído de otra. Por eso cada uno tiene su propia concupiscencia. La propia concupiscencia está ligada a tu realidad de vida, de dónde tú provienes, cuáles fueron las circunstancias donde te criaste, y porque esto crea patrones de comportamiento, hábitos pecaminosos únicos que son tuyos, pero que son semejantes a tu hermano, porque ambos son alimentados por la misma raíz, la condición humana pecaminosa. Ahora yo quisiera que recordáramos algunas cosas. Eva, por ejemplo. En Génesis capítulo 3 podemos observar que Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y también agradable para alcanzar sabiduría. Esos 3 elementos ocurrieron en Eva antes de pecar, o mejor dicho, antes de comerlo. Porque el pecado no ocurre cuando actuamos, ocurre cuando lo planificamos. Así que el pecado viene como en un proceso cuando somos atraídos, luego somos seducidos, luego nosotros apropiamos y quedamos embarazados del pecado y luego sale a la luz el pecado. Así que el pecado se incuba dentro de nuestra mente y corazón. Primero pasa el filtro por la mente, se incuba en nosotros cuando le damos cabida y luego lo que hace es que se consuma. Pero cuando ya le dimos cabida en la tierra y lo asumimos como un embarazo, automáticamente ya Dios lo ve como pecado. Por eso Él dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ya pecó con ella. ¿Por qué? Porque dentro incubó la idea de ser embarazado con este pensamiento pecaminoso. Aunque nunca la tocó, nunca se acercó para decirle si le gustaba o no, ya la había concebido como pecado. Entonces, mi hermano, vamos a sentarnos hoy ahí tranquilo donde tú estás, búscate un jugo de limón y terminemos diciendo que hay que arrepentirse de todo lo que nosotros hemos vivido. Entender el mundo, entender las esferas de la vida y darnos cuenta. Vemos a Jesucristo, por ejemplo, tuvo hambre, vio lo impresionante del templo, le enseñó el enemigo todas las cosas, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Pedro tuvo miedo, negó al Señor 3 veces por temor a lo que vieron sus ojos, el poderío de los militares y toda la gente religiosa que estaba allí para enjuiciar a Cristo de forma ilegal. Entonces nosotros tenemos un reto. Y es pagar el precio de la obediencia. Y dice el verso 17, y el mundo pasa. ¡Ay, qué bueno! ¡Wow! Porque con este mundo, mire, hay que sentarse como para refrescar la memoria. Vamos a ver, haga un ejercicio con un papelito y escriba en un lapicero, allí con un lapicero, un papelito, escriba cuáles son las cosas del mundo que me tienen atado. ¿En qué cosas en el mundo yo estoy moldeado? ¿Cuáles son los aspectos de mi vida que todavía son dominados por los esquemas del mundo? Porque el texto dice, el mundo pasa y sus deseos también.
los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de una vanagloria inflada por el ego y el materialismo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces tenemos que ejercitarnos en la palabra, creyendo en su mensaje contundente, creyendo lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Cuando nos enfocamos en la palabra, entonces comenzamos a ver que el mundo ya tiene fin, tiene una fecha de caducidad. O sea que lo que estamos viendo va a culminar en un hecatombe, una destrucción de las esferas y estructuras mentales, temporales y de tinieblas que gobiernan la tierra. Así que todo eso que tú estás viendo, tienen control, están operando, tienen aquello, todo lo que tú puedas oír, y ellos tienen aquello, tienen lo otro, son los que están dominando, y lo que son gente que no tienen vida, porque vida es Cristo, y si tú no tienes a Cristo no tienes nada. Así que estas personas que están haciendo esto tienen una fecha de caducidad. El mundo pasa y los deseos promovidos por el mundo también culminarán. Gloria a Dios. Evitemos entonces en este tiempo presente ser engañados y arrastrados por un error. Evitemos, no nos hagamos participantes del pecado ajeno. Por un lado, siendo indiferente ante el mal que están planificando, y por el otro lado, estando en una posición de apoyo franco y abierto hacia un sistema de mentira que procura engañar a las personas con el miedo. Más bien dice el texto bíblico de Efesios capítulo 5, verso 11, que no nos unamos, no participemos de las obras que son infructuosas porque no producen fruto de acuerdo a Dios, son infructuosas porque son de las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderla. Así que hacer la voluntad de Dios por amor es la evidencia de que realmente somos de Cristo. Cuando una persona no hace la voluntad de Dios, cuando una persona no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no está operando de acuerdo a los designios y planes que tiene Dios para consigo mismo. Así que el texto dice, los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. ¿Sabe? Este es un tiempo de prueba interesante porque está ligado a descubrir la comprensión de muchas cosas. Hoy el texto bíblico ha recuperado el brillo y la clarificación de su contenido al ver y evaluar las circunstancias globales en lo que se encuentra la tierra. Hoy tú puedes darte cuenta de dónde proviene la explicación de una apostasía generalizada que la Biblia describe como que debe de ocurrir antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, según esta porción famosa de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Si nosotros vamos a reunirnos con Cristo, entonces hay que pensar y hay que evaluar cuál es la circunstancias que podría estar ligada a una apostasía generalizada. La apostasía generalizada es el resultado del descontento, del abandono, de la ausencia de una guía espiritual saludable que encamine al cuerpo de Cristo y a los creyentes en general hacia la fuente misma, que es la palabra. Cuando se pierde la esencia de un control y de una madurez para examinarlo todo y retener lo bueno, si no se hace este ejercicio en la vida de los hijos de Dios, no tendremos oportunidad de tener una iglesia madura o un grupo de creyentes que caminan hacia una verdad que al final puede detonar liberándolo de la perdición eterna. Lo que estamos observando es que el mundo pasará y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No importa lo que esté atravesando tus circunstancias en la tierra, tú tienes que saber que el enemigo no tiene más poder que Dios. De hecho, el enemigo ya fue derrotado en la cruz porque tiene una fecha de operatividad y de conclusión, y cuando Dios entrone la realidad de su reinado en la tierra, nosotros estaremos mirando la manifestación gloriosa de aquel Hijo de Dios que fue ascendido a los cielos y que está sentado a la diestra de la majestad en la altura.
Así que la apostasía es el resultado del abandono de tu fe para ser atrapado por un sistema que está promoviendo que los deleites de la carne, que el impulso de tu concupiscencia y la mía sea entretenido para no lograr el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ahí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero en este momento, con mucha sinceridad, abrir mi corazón a ti y decir, Señor, que sí, tengo una lucha. Decir que sí, tengo cosas que no te agradan, cosas que están sacándome del propósito. Es más, Señor, yo creo que yo he lastimado a mi familia. No le he dado el testimonio que mi familia debió de recibir. No he hablado de Cristo, no solo con palabras, ni siquiera con mis actos, que son todavía más profundos. Y hoy yo quiero, en el nombre de Jesús, decir que me arrepiento, que quiero acercarme a Cristo de una manera profunda, sincera, para decirle al Señor: Señor, yo no quiero continuar pecando más contra ti. Yo quiero pagar el precio de la obediencia. Cuando una persona vive a la luz de esta realidad, entonces vive como hijo de Dios. Mire el gran amor con que Dios nos amó. Mire el amor de Dios derramado en la persona de Cristo, quien amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire este contraste: no améis al mundo, pero Cristo, el Dios, amó al mundo. Aquí hay un aparente contraste, pero no es un contraste. Déjame explicarte qué pasa. Lo que pasa es que Dios está diciendo: yo amo a ese ser humano que coloqué en el mundo, pero no amo los actos y obras que ellos realizan. Por eso Cristo apareció, para deshacer las obras del diablo y hacer posible la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy más que nunca te reto a que te acerques conmigo y le diga al Señor: Señor, yo reconozco que en ti todo lo puedo. Que si hay cosas en mi vida que no fueron buenas o que están ligadas al apasionamiento que producen los sistemas de la tierra, hoy yo renuncio a ello y te pido que me dé la fortaleza en el espíritu para vivir de acuerdo a tu palabra. Hoy en este momento también te invito a ti, si no conoces a Cristo, para que hoy junto conmigo podamos soltar estos sistemas de la tierra y tomar con fe en tu corazón abrigado la declaración más poderosa y contundente que te sacará de un estado de muerte eterna a un estado glorioso de vida en Cristo. Repite conmigo esta oración: Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy rindo mi vida. Yo quiero ser hecho un hijo de Dios. Y te pido, Señor, que perdone todos mis pecados, cualquiera que sean, aún los ocultos que yo desconozco. Hoy lo confieso delante de ti. Y te pido que no solo me perdones, sino que me conviertas en un hijo de Dios, conforme a tu promesa y a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy acepto y me declaro por la fe en el nombre de Jesús como un hijo de Dios. Amén y amén. Es un tiempo glorioso, es un tiempo de victoria. Levántate, no temas ni desmayes, porque tu Dios es fuerte y te levanta y te da la victoria en Cristo. Bendiciones.